Hola, muy buenos días queridos socios. Bueno, ya saben, mi nombre es Dorali Cárdenas, periodista del Estadio Español, y hoy quiero mostrarles a través de este en vivo por nuestro Instagram lo que son las clases del taller de fotografía. Vamos a conocer un poco al profe, qué hacen, qué clases da, la teórica, la práctica, para que ustedes quienes tengan una cámara guardadita en su casa o bien la utilice pero quiere saber un poco más sobre ella y cómo tomar excelentes fotos, aquí en Estadio Español te lo tenemos. Así que acompáñenos, vamos a buscarlo, están en su clase de práctica y vamos a conocer un poco más sobre este taller. Vamos a evaluar el ISO. Siempre partimos evaluando el ISO. Aquí están ya en la práctica de la clase teórica hola, de hoy. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Felipe Gamboa es mi nombre. Felipe, cuéntame un poco sobre este taller de fotografía que damos aquí en el Estadio Español. Claro, mira, nos juntamos todos los sábados a las 10 de la mañana. Hacemos una parte teórica del taller y después hacemos una parte práctica, que es la que estamos haciendo ahora, donde salimos a tomar fotografías al espacio y aplicamos también los conocimientos que vamos viendo semana a semana. ¿El taller qué día se da? ¿En qué horario? Es todos los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30. Ahora igual cuando salimos a tomar fotografía y está bonito el día, que a veces nos quedamos unos 20 minutos más o una media hora más tomando fotos, pero eso es relativo. Dura una hora y media, de esa hora y media en general hacemos unos 45 minutos de teoría, técnica, estética, un poco de historia también, y después venimos acá a aplicar. El socio tiene que tener una cámara o simplemente las ganas de aprender, y ahí, no sé, tiene alguna cámara que le preste para que él después, bueno, se anime a... Sobre todo tiene que tener ganas de aprender y ganas de participar. El taller se puede hacer con el celular, ¿ya? Ahora los alumnos tienen ahora su cámara. Si la persona que quiere participar no cuenta con cámara, nosotros le podemos prestar una para que pueda practicar. Ahora, como te decía, el taller se puede realizar con el celular, pero hay algunas cuestiones técnicas que son interesantes de aprender, que sí se requiere, ojalá, tener una cámara con un lente, con un diafragma y posibilidad de elegir velocidad. Pero como te digo, si no tiene, nosotros le podemos facilitar una para que practique con nosotros. Bueno, así que con esta introducción que nos da el profe de lo que se trata este taller de fotografía, vamos un poco a acompañarlos a su clase práctica y luego conversamos con alguno de los alumnos. Muy bien. Vamos a la pileta. ¿Ya todos seleccionaron el ISO entonces? Ya. Eso entonces siempre va a ser nuestro primer paso, es seleccionar el ISO dependiendo de las condiciones del tiempo. No va a ser lo mismo si tenemos un sol radiante o, por ejemplo, ahora que tenemos el sol con filtrado un poquito de nube, vamos a subir un poco el ISO. Eso ya lo tenemos listo y hecho. La otra cuestión interesante que practiquemos hoy día son las distancias focales o los tipos de lente, como estuvimos conversando arriba. Ver el tema del gran angular, los temas normales, del lente normal digo, y el tele o el zoom, mayor en milímetros, para que vayan viendo la diferencia de las profundidades de campo, de cómo va cambiando los planos enfocados. Vamos a la pileta, porque ahí vamos a tener también la posibilidad de trabajar la velocidad. Si la semana pasada, antepasada, estuvimos practicando también la pileta, pero la pileta de allá donde está la bugambilia, y varios congelaron el agua, subiendo el... Muy buena. Sí. Sí, ya la vi en el grupo. Sí, ¿para qué no habíamos venido? Con eso tú puedes mover... Aquí que estamos viendo, Sí. ¿qué están viendo con...? Bueno, ¿Escucha la velocidad o el zoom, la luz? lo primero que ven en este momento es elegir el ISO, que es la cantidad de sensibilidad o el valor de sensibilidad que tiene la cámara. En cierta forma ahí la están equilibrando, ecualizando la cámara. Teniendo el ISO, después ellos van a ir eligiendo velocidad o también apertura de diafragma dependiendo de la condición. La semana pasada también estuvimos probando con el agua, entonces estuvimos probando temas para congelar el movimiento. Ahí se usan velocidades bien altas. Esa fotografía. Entonces están partiendo un poco por ahí, como agarrando la posta de lo que ya habían visto, repasando un poco. Y después vamos a ver los distintos tipos de uso con los lentes, con el lente gran angular, el normal y el tele, que es parte de lo que vimos teóricamente hoy día, ¿ya? Que eso, bueno, ahí ya estaba contando y estábamos viendo con los muchachos
de que eso afecta bastante a lo que tiene que ver con los enfoques, a la cantidad de planos enfocados. Pero eso siempre va a ser más fácil de entender al aplicarlo. Al aplicar lo que es la teoría. Exactamente. Bueno, vamos a recordarle a los socios que están conectados que pueden hacerle preguntas, cualquier consulta, cualquier inquietud. Sí. Nosotros se la leemos y el profe nos lo Sí, contesta. por supuesto. Y cualquier duda nos preguntan nomás y nosotros ahí les vamos a contestar. Perfecto. ¿Cómo le va a ir? Bien, ahí Bueno, está probando aquí ahí tenemos ya una, profe, y nos dice Sí, que con la quién se aproximación. tiene que poner en contacto. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Con Loreto? Con Loreto. Con Loreto, exactamente. O con sí. Alba. También. O simplemente En la enviar- oficina de ella, en el fondo. Exacto. O simplemente enviar un correo a socialycultural@espanol.cl. Sí, exactamente. ¿Así está? Con pero el foco, o sea, es la profundidad del campo lo que estoy dando ahí, o sea, detrás de la fuente, Ajá. ahí me abarca todo. Ahí abarca todo, claro. Ese es el gran angular y ahí abarca. Ese es el gran- Ese es el gran Les angular. recuerdo a Exactamente. todos los que se están integrando el a máximo este en zoom vivo que estamos podríamos decir viendo que es un el- poco el de la telefoco. clase teórica Pero del taller de ahora- fotografía Sí, que o se sea, dan me todos enfoco en los sábados cosas muy durante la precisas. mañana. Sí, un detalle. Tiene digamos. Claro. una Y eso duración es de cuando 1 hora y están media que hacen 45 cerrado el- minutos todo lo teórico y Em, luego van a nuestros está jardines enfocando, o más bien o a está cualquier lado de nuestra linda institución encuadrando, a practicar lo más pequeño. lo que vieron en sus clases. está haciendo el máximo zoom. Pero eso, o sea, ¿se cierra la abertura? No, esa es una paralela. La apertura es el diafragma. Es El diafragma, ya, exactamente. esa es la cantidad de luz que entra. Exactamente. Ya, pero la profundidad del foco. Claro, la profundidad, por ejemplo, ¿Cómo lo regula eso? Con la distancia, claro, distancia del lente. sí, con la distancia del lente, pero también la apertura del diafragma va a influir en la profundidad de campo. Cuando la profundidad, cuando el lente está bien cerrado, cuando el diafragma está bien cerrado, va a ir mala sombra. Cuando el diafragma está bien cerrado, es decir, un número alto, como hablábamos por ahí, un 22, un 11, un 8, vamos a tener mayor cantidad de profundidad de campo. Y cuando el lente está abierto, digamos como un 4.0 o algo así, va a haber menos profundidad de campo. Pero son factores que también van jugando, influenciados, por ejemplo, por el uso del gran angular o del tele. Cuando tenemos el gran angular, vamos a tener más facilidad de espacio enfocado. ¿Ya? Se va a ir dando. La velocidad sea más alta, ¿Sí? más se congelan las imágenes. Exactamente, sí. La otra vez que estuvimos también practicando y haciendo aplicaciones en el agua, usaron velocidades de un milavo más o menos. Un milavo, un 2 milavos. Y en ese sentido también tú tienes que abrir un poco más el diafragma para compensar la pérdida de luz. Si no es suficiente con la apertura del diafragma, subimos un poco más el ISO. Con el ISO vamos a ganar más velocidad también, porque vamos a hacer más sensible el computador. Esos son los factores que entran a jugar. Bueno, aquí me encuentro con una alumna del taller, ¿tu nombre? Aprovechen Catalina. de sacar los retratos Catalina, aquí. cuéntame un poco lo que has aprendido, qué te ha parecido este taller. Tenías la cámara y querías aprender un poco más. Cuéntanos un poco. Bueno, tenía esta cámara hace mucho tiempo y sacaba fotos en automático, pero en verdad no tenía idea cómo usarla. Y ahora que tengo harto tiempo como para dedicarme a la fotografía y que tengo las ganas, en el fondo, tomé este taller. Primera vez que tomo un taller de fotografía, soy totalmente principiante. ¿Te encantada la fotografía? Sí, me gusta todo lo artístico, sin embargo, principiante, como digo. Claro. Entonces me metí al taller, ya llevamos como unas 4 sesiones aproximadamente desde abril. He aprendido a usar la cámara en los modos automáticos, como a saber cómo está compuesta la cámara, los factores que uno tiene que tener en cuenta cuando toma las fotos, la parte de cómo sacar la cámara, o sea, cómo sacar la foto, como en qué fijarse, las condiciones climáticas, los accesorios de las cámaras, los tipos de lentes, etc. Y ha sido súper bueno, en verdad me ha gustado mucho el curso. O sea, muy completo el curso. Sí, muy completo. En verdad no hay que saber nada, aquí te lo explican todo. El curso también está hecho como para venir tanto como con celular o con cámara, pero resulta que todos teníamos nuestras Sus cámaras. así que hemos aprendido a usarlas. Sí.
Bueno, así que invita a ese socio que está conectado que se inscriba a este taller tan entretenido de fotografía. Los invito a venir al taller de fotografía, es muy bueno, aprenderán mucho, no hay que tener conocimientos previos. Y eso, en verdad, si están interesados, consulten y acá los esperamos. Es que yo creo que la fotografía es súper importante, o sea, Sí. quedarse con esos momentos siempre retratados. Y qué mejor que aprender y hacerlo de la mejor manera. Sí, porque es muy distinto sacar fotos que así nomás, que saber la teoría y saber como aspectos que igual son importantes para tener fotos bonitas y cosas así. Y además es un hobby, o sea, para relajarse, tiene muchos beneficios. Muchas ventajas, muchísimas. Sí, lo recomiendo mucho. Bueno, así que gracias y continúa con su práctica. Ya, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien. Perfecto. Nos vamos a mover entonces para poder, nos vamos a mover hacia allá, ¿ya? Para que probemos los gran angulares y el tele hacia las arcadas, ¿te parece? Ahora vamos a tener el sol a la espalda, pero cuando hacíamos el juego con el agua, que era algo que también conversamos la semana antepasada, con los elementos translúcidos, funciona súper bien el contraluz, ¿ya? Que de ahí lo puedes practicar quizás después que terminemos este. Entonces varias de las fotos que tuviste de la pileta estaban a contraluz. Y esa contraluz permite que los brillos se disparen, ¿ah? Sobre todo en el agua. Al atravesar el agua y jugar con el quiebre de la luz, queda todo ese sistema mucho más rico. Pero mira, desde acá vamos a tener el ángulo perfecto para que puedan hacer una foto con el gran angular, una foto mediana y una foto con el tele. Y se pueden concentrar en la pileta. Ya, importante que hagamos este tipo de ejercicios para que les quede claro cuáles son las diferencias entre... Sí, bueno, tienen que evaluar. El ISO no debería cambiar. Pero de todas maneras, si ven que tienen reventones o que quedó subexpuesto, lo pueden cambiar después. Ahora el fotómetro también les va a decir por dónde va la exposición correcta. Sin flash. Sin flash. De hecho, el flash se usa en contadas condiciones, ¿eh? Por ejemplo, en un contraluz en exterior. En un contraluz en exterior te puede servir rellenar con el flash. Pero en general no lo vamos a usar. Entonces, ¿sí? Entonces hay que aumentar la velocidad o también cerrar el diafragma. Esas son las variantes que podemos utilizar acá. Claro, puede aumentar una velocidad más alta o puede cerrar diafragma si es que está muy reventado. ¿Cómo a qué velocidad? Sí, claro. Mira, ahora, siempre teniendo en cuenta el uso y revisando el fotómetro. Ahí nos va a dar una idea de lo que tenemos que elegir. ¿Como ahí? Claro. Ya, tengo que llevarlo a cero. A cero, sí. Antes Ahora, estaba muy alto. Cuando ya lo llevan a cero, cuando ya el fotómetro el indicador está en el cero, hacen la fotografía y esa fotografía también se evalúa. Puede ser que esté un poco sobreexpuesta o también esté un poco subexpuesta. Queda muy... Claro, quedó muy sobreexpuesta porque tenemos un espacio de luz bien fuerte en el centro. Entonces cuando entra a promediar, te promedia también la sombra. Y para levantar la sombra, termina reventando un poco el lugar donde hay más sol. Entonces le subo. Entonces le subes más, claro, le puedes subir más la velocidad o también puedes cerrar más el diafragma. Sí. Con este puedes mover la velocidad si no me equivoco. Claro. ¿Cómo voy a hacer? ¿En la cámara? Este tiene un botón. Puede ser ese si no me equivoco. Ese lo mantiene apretado y ahora mueve el disco. No, me sigue moviendo. ¿Lo tenías apretado? Manténlo apretado. Sí, sí. ahí sí. Tiene que estar apretado. Es como un botón que se activa. Entonces le cierro. Le cierras, claro, le cierras, sí. Claro, puede ser un F4,6 o lo puedes cerrar a un 5,6 por ejemplo. Sí, yo ahí lo vas cerrando. Sí. Sí. Queda como así.
Siempre el 5.6 es el diafragma, no sé si ideal, pero promedio. Ah, ya. Ya es como el que va a servir en muchas condiciones Como en versátil. general. Claro, sí, porque es una apertura media. No se pierde tanta profundidad de campo ni tampoco está tan cerrado como para perder mucha luz. Ya. Y en general todas las cámaras es como su punto de mejor calidad también del lente y se aprovecha súper bien con 5.6. Entonces cuando tengan la evaluación de luz, cuando ya digan ya me gusta cómo se ve el contraste de la luz y la sombra, cambiamos de gran angular a un plano medio, que sería como un normal aproximadamente, y después un telezoom, para que después podamos compararlo y revisarlo y ver las diferencias. Les recordamos a todos quienes se están conectando que estamos viendo la clase práctica del taller de fotografía. Este taller se da en nuestra institución todos los sábados en la mañana durante 1 hora y media. Hacen clases 45 minutos de teoría para aprender un poco y lo que contiene sus cámaras bien o las cámaras de sus teléfonos, porque también el taller se puede realizar con sus teléfonos. Solamente tienen que tener ganas de aprender a sacar una muy buena fotografía de esos momentos tan especiales que vivimos en familia. Así que anímense a inscribirse a este taller de fotografía todos los sábados en la mañana. Creo que es para evitar que se mueva. Sí, sí, la es cámara. También- parte del estabilizador. Esto es El estabilizador que algunos trae la están cámara. interesados y no saben en dónde inscribirse, se pueden inscribir en el Creo que a la Departamento de mitad todavía. Social y ¿Cómo Cultural le digo? Sí. o Han bien podido hacer- enviando un mail a socialycultural@espanol.cl. Yo pongo, por ejemplo, por 60. ¿Ya? Eso puede muy alta. Sí, tiende a ser un poco más alto. Es mejor en estas condiciones compensar con velocidad con diafragma. Ya con un 400 es más que suficiente. De hecho, igual aquí tenemos un buen contraste. Entonces de ahí te conviene más aumentar la velocidad o cerrar el diafragma si todavía está muy sobreexpuesto. Vamos a ver, El diafragma, por ejemplo, es el F. Sí, el diafragma es el F. Entonces un número más alto es más cerrado. Un número más bajo es más abierto. Deja entrar más luz cuando tiene un número más bajo. Ahí está en 4.5. Y no tengan miedo en disparar. Total, después si alguna no les gusta la pueden borrar, así que no es un rollito. exactamente. Antes había que medirse más, pero ahora Por ejemplo, ahí- no es necesario. Ajá. Se ve el agua. Se ve, ¿viste? Ahí vas buscando ahí posibilidades. ¿Sí? ¿En qué velocidad está? De noche. Un 800 es una velocidad relativamente alta. Perdón. Ah, claro. Es una buena velocidad para congelar el agua. Si ya la evaluación está correcta, ya tienes ahí el fotómetro bien cuadrado, puedes empezar a buscar otro tipo de detalles. Después de hacer el gran angular, el normal y el tele que estábamos hablando, esas 3 fotos, ya puedes empezar a buscar otros detalles y te puedes empezar a mover un poco también. ¿Ya? Y hacer algunos cambios de ángulo. Profe, Sí. ahí escuchándole un poco lo que le cuenta, por lo menos esos gran angular, el angular, igual se puede hacer en un teléfono. Algunas opciones se pueden hacer en teléfono. Hoy en día los teléfonos de mediana gama y alta gama traen hartas opciones para hacer fotografía manual. En general el celular te va a permitir elegir el ISO, ¿ya? Que es la sensibilidad, algunas velocidades y algunas posiciones del diafragma. ¿Tiende a ser más limitado? Sí. Por ejemplo, las cámaras que están los muchachos ahora tienen posibilidades súper amplias, ya de ISO, de velocidad y también de diafragma. Pero los celulares igual permiten aprender la misma lógica. ¿Ya? Eso Qué interesante. sobre todo hoy en día, porque claro, hoy en día, en los últimos 10 años, los celulares se han disparado en tecnología y en aplicaciones. Entonces no es limitante. El celular trae hartas opciones que se pueden utilizar en manual y aprender las mismas técnicas que estamos utilizando. Y por lo menos esta, ¿qué opinas? Por lo menos, no sé, la foto retrato, Sí. que están como muy de moda. ¿Qué opina de esta foto? Bueno, yo creo que es una muy buena manera de aprender fotografía. Tanto en otras artes como el dibujo y la pintura también se parte por el cuerpo humano.
Y lo más probable es que nosotros también, cuando el tiempo empieza a cambiar un poco, porque obviamente estamos aprovechando todavía este otoño soleado, pero evidentemente se va a poner más frío, lo más útil es empezar a utilizar la luz de ventana. Y ahí probamos otros conceptos de iluminación, otros usos de la cámara, y se puede hacer cobijados en el calor de una sala. Entonces, no, el retrato es espectacular y es muy bueno que la gente practique también con ellos mismos o con algún familiar o una amistad. Ahí están los volúmenes en los rostros, en las formas de las caras, en el pelo. Están Pero todas las también posibilidades. se puede hacer este retrato en, no sé, en una flor. Ah, bueno, se puede hacer una buena foto, claro que sí, de una flor o de cualquier objeto que uno considere interesante e importante. Sí, claro que sí. Interesante, así que bueno, recordarles que no necesitan una cámara, sino que es con su celular pueden hacer de este taller un muy buen uso. Así es, y cuando requieran cámara y no tengan, nosotros les podemos facilitar una para que puedan ir avanzando a la par. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes, pues. ¿Cómo les fue con el Sí, bien. sistema? La probé con por ejemplo, esa es automática. Ya. Por ejemplo, aquí ya está con el Ujú. saqué varias. Claro, Por ejemplo, ahí está cerca, claro. ahí dice que ahí la logré. Ahí se congeló el agua, ¿no? Claro. Sí, pues. Súper bien. Acuérdense de mantener el horizonte derecho. Después uno puede ir obviando todas esas reglas cuando ya las domina, pero ahora que estamos aprendiendo es bueno tener en cuenta mantener el horizonte derecho, las verticales que queden bien ordenadas. Claro, después ya uno empieza a poder distorsionar el codo ya cuando ya sabe hacerlo, va a quedar cosas mejores. También acuérdense lo que hicimos la semana pasada, también de bascular un poquito hacia abajo o cambiar un poco el ángulo de toma. También uno puede arrodillarse un poco y buscar los distintos planos que hay, por ejemplo con las flores en primer plano, después los saltos de agua. Y también se puede bascular la cámara hacia abajo, dejando entrar más espacio de la pileta inferior, y eso, acuérdense que va a producir ciertas distorsiones en las líneas, y esas distorsiones de líneas también nos dan diagonales entretenidas de ritmo. Entonces es bien bueno también jugar con eso. ¿Cómo le fue con la evaluación? La rodilla es difícil. Sí, después no nos podemos volver. Tenemos fijado el ISO por la experiencia. ¿Qué fijamos primero, la apertura o la velocidad? Bueno, ahí depende también de la segunda pregunta. Por ejemplo, si aquí lo que nosotros queremos es profundidad de campo, vamos a trabajar con el diafragma, ya tratando de cerrar un poco el diafragma. Pero si queremos congelar el agua, como lo está haciendo Eduardo, nos vamos a concentrar en la velocidad, subirla y evidentemente vamos a tener que abrir el diafragma para compensar, ¿no? Entonces siempre hay una pregunta, después viene la otra. Sí. Aquí me encuentro con el socio Eduardo. Eduardo. Eduardo, cuéntame un poco qué has aprendido de este maravilloso taller de fotografía. Bueno, en estos instantes me encuentro conociendo lo que son la formación de las cámaras, las partes, y aprendiendo lo que son los enfoques de las fotos, ¿ya? Uno como aficionado tiende siempre a tener una cámara supuestamente que cumple todas las funciones, pero en estricto rigor siempre la ocupa en automático. Y después cuando tú revisas las fotos te das cuenta de que te sale movida, te sale poco clara, con los colores distintos a como tú quieres. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué tengo una cámara tan buena y en el fondo no saco la foto que yo quiero? Y la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos algo computarizado y no sabemos ocuparlo. Acá te enseñan a eso, ¿ya? El profesor nos ha enseñado a conectar lo que son los enfoques de distancia, más cerca, más lejos, etc. Y darle el enfoque que nosotros queremos, darle movimiento, enfocar los colores. Y la verdad que todo lo que estamos aprendiendo es algo sumamente profesional, pero a la vez es fácil de aprender, es fácil de entender. Yo no tenía idea de fotografía, no sabía más que prender la cámara y apagarla, pero... Darle. Exacto, nada más que eso, o sea, es algo súper básico. Claro. Pero ahora, si bien es cierto, no soy profesional ni mucho menos, ya con estas clases, con las 3 clases que llevamos, ya puedo entender algo que no sabía hace 3 semanas, ¿entiendes? Y probablemente cuando terminemos el curso ya uno pueda tener una intención de poder sacar fotos casi profesionales y no tener el miedo de que no vas a hacer como uno quiere, ¿ya? El profesor te enseña eso, te enfoca en que no tenemos que tener miedo
tenemos la que... seguridad a tomar. Claro, tenemos que tener seguridad y en el fondo creerle el cuento de que lo que te está enseñando es práctico. Y eso es lo principal. La teoría es una cosa y la práctica es otra. Y ahora estamos en la parte práctica. Ya partimos por la teoría ya la hemos terminado en el día de hoy. Y nos dice, bueno, salgan, lúzcanse, hagan lo que ustedes quieran y después si cometen algún error no importa. Cuando ustedes terminen el curso van a estar tan seguros. Exacto, van a estar tan seguros que ya no van a tener miedo. Así que yo por lo menos lo recomiendo plenamente. Considero de que es algo fácil de aprender, es muy amable en la forma de aprenderlo y lo principal es de que cualquier persona, cualquier socio puede venir, integrarse y lo va a pasar súper bien y va a quedar súper contento con esa sensación de continuidad del profesor increíble. O sea, pueda tener un álbum familiar profesional. Ya no va a tener que estar pagando un profesor. O un fotógrafo. O un fotógrafo profesional que te saque las fotos. Así que no, bien contento y también esperanzado en que más gente pueda hacerlo y que en definitiva todos podamos ser una especie de fotógrafo, un túnic cualquiera. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Pues nada, que tenga muy bien. Dependiendo de la basculación, Va a distorsionar. va a Sí, va a distorsionar. estar recurso. Así es, sí, ¿no? Sí, por eso mismo yo les contaba, les recordaba que antes uno mucho veía a los fotógrafos que ponían una rodilla en el piso. Sí, Claro. así es. Eso es para cambiar el ángulo po, y para permitir que las diagonales se abran un poquito, sobre todo hacia arriba. Cuando es de abajo se van a abrir más las de arriba, cuando es de arriba hacia abajo, las de abajo se abren hacia los lados. ¿Ah? Y de repente ponen esos perinos Ajá. para pegar Y más desde arriba, claro. Sí, pues, sobre todo cuando se hace un retrato grupal, ahí la persona que va a hacer la fotografía, el fotógrafo tiene que estar en altura. Ahí le pueden poner un andamio, una escalera, o el túnic, ¿no se acuerdan? Túnic, Claro. cuando vino a Chile se subió arriba una escalera pues, para poder lograr ahí más ángulo y bascular hacia abajo. Claro, después vamos a pedir a los socios que vengan aquí a posar. Claro, Profe, nos pregunta sí. que al tomar una foto al aire libre, ¿en qué nos debemos preocupar? Así como unos tips que des para ese Bueno, fotógrafo que quiere saber. Y importante cuando uno va a tomar fotografía en exteriores, estar bien claro y consciente de si está nublado o si hay sol. En el caso que haya sol, ahora ha ido cambiando, ahora está nublado. Pero cuando hay sol, el ideal es que el sol esté a nuestra espalda. ¿Ah? Así el sol va a estar iluminando el objeto o persona que nosotros queramos fotografiar. Y cuando está nublado, nosotros en nuestras cámaras podemos subir el ISO, ya que es la sensibilidad de la cámara. Ahí pueden elegir un ISO entre 400 a 640 ISO para tener un poquito más de sensibilidad, porque la condición de la luz, el ojo se va adaptando, pero la cámara va a percibir menos luz, ¿no? Entonces necesita compensar eso. Así que por ahí irían las dos cosas, tener en cuenta el sol para tenerlo siempre a la espalda, y cuando la condición de luz es de menor radiación, podríamos decir, Como la de ahora. como la de ahora, subir un poco el ISO, ¿ah? Para compensar esa falta de contraste, porque se pone un poquito más lechoso, diríamos, la fijación de imagen. Perfecto. Esperemos que le haya quedado muy claro. Ojalá. Sí. ¿Cómo te va con el sistema? Bien, voy. Ya. Pero también estaba viendo, sacando fotos con el celular y comparando porque Claro, estaba, como los parámetros que ocupa el celular igual son distintos. O sea, Claro. ocupa un ISO 50, pero será por el lente. sí, mira, puede ser. Ahora, ¿te dice qué apertura usó? No. Sí, 1.6 de foco. Es una apertura súper grande. ¿Ah? Ya. Es una apertura muy amplia. Por lo mismo te bajó el ISO. Entonces acá el celular está como priorizando ese parámetro y arreglando en base a eso. Yo diría que, claro, el celular Ya. está priorizando no subirte tanto el ISO para no perder definición. Ya. Y como tiene un buen lente, porque estos celulares, el iPhone tiene muy buen lente, algunos Samsung de gama media alta también tienen re buen lente, pueden abrir tanto como 1.6 y no te dan distorsión en los bordes. Ya. Queda súper bien. Sí, Entonces, claro, en ese sentido el celular está priorizando la apertura. la apertura y sobre todo priorizando que no se te vaya a reventar el grano. Yo Ya. creo que por ahí va el tema del celular, que a veces, Que al final eso es como lo que le entiende. exactamente, Ya. tener esa definición, porque el celular, como es obviamente un equipo que hace 5 funciones, 10 funciones, la cámara es una más. ¿Ah? Sí, Entonces, si sube mucho el ISO, va a causar una cantidad de grano muy alto, ¿verdad? Porque obviamente el computador de tu cámara es dedicado a la foto un poco mejor. sí, ya. Entonces prioriza el ISO. Si tienen el celular a mano también pueden hacer algunas fotos con el celular
si quieren, para poder priorizar el tema de la composición y Ahí ya está. liberarse un poco de lo técnico. Estaba viendo el gran angular que igual, o sea, distorsiona harto. Sí, distorsiona harto, sí, el gran angular debe ser algo así como unos 20 milímetros, 25 milímetros probablemente. Como la postura en la cual uno saca la foto depende de uno, o sea, Sí, bueno, como yo les he contado, es un factor importante y útil para tener en cuenta para hacer las fotos siempre va a ser el horizonte. Imaginario, porque realmente el horizonte no está marcado como una línea. sí, Pero imaginario uno tiene el horizonte y ahí puede enderezar la foto, ya. dejarla derecha, digamos. Entonces así las verticales, que en este caso serían los faroles, no nos van a quedar como caídos para un lado o caídos para el otro, que eso en realidad a veces le resta atractivo a la foto. Pero como yo les decía, más adelante también, cuando ya tengan la práctica del oficio, de repente ustedes van a decir, ¿sabes qué? No quiero que el foco o el farol me quede derecho, sino que vamos a darle un tilt, Ya. le vamos a dar un giro para que esta diagonal me quede no tan diagonal, más derecha, y uno puede empezar a distorsionar y jugar con los elementos para algún fin estético. Sí. Pero aprendiendo a tomar, yo les voy a enseñar a tomarla como se diría bien, claro, bien derecho, que se vea derecho. Y, o sea, por ejemplo, ya muchas veces uno tiene perfectamente fijo el horizonte, pero no sé, se ve muy mal que los faroles estén como Distorsionado. entonces como Sí. al final qué preciso. Bueno, Depende de, Em, depende de la fotografía. claro, igual yo hago como ciertos promedios a veces. Ya. Porque, claro, de repente los faroles pueden estar, por ejemplo, los dos de la derecha para un lado y los dos de la izquierda para el otro, digamos, ¿no? Que eso pasa mucho. También pasa mucho en el mar. Por ejemplo, a mí me gusta de repente tomar fotos en el mar y hay una amplitud tan grande que se alcanza a notar incluso un poco la curvatura, ¿no? Como que en el fondo como que uno saca la foto y se da cuenta de que hay una curvatura porque el lente te lo va a mostrar más. Entonces ahí no hay como un horizonte derecho, po. Entonces ahí uno empieza, yo por lo menos hago un promedio Ya. entre todas mis líneas, por ejemplo en este caso serían las líneas de los faroles y de las arcadas, por ejemplo. Y entre esas dos yo puedo hacer un promedio en que se vea derecho el sistema al cual yo le voy a sacar la prioridad, ¿ya? A mí en el mar me pasa, por ejemplo, que hay un buque que me gusta y el horizonte. Entonces esas son mis dos constantes y la saco derecha para ese pedazo de océano y ese buque. Pero probablemente estoy así, Ya. hacia el lado, ¿verdad? No Ah, estoy derecho, ¿verdad? Entonces es importante que quede derecho a la foto, ¿no? Importante que quede derecho en la foto. Como decían por ahí, el cine son 24 mentiras por segundo. Ya, por la foto uno va a interpretar algo que quizás no estaba derecho, pero en la foto se va a ver derecho, se va a ver bien. Incluso después, cuando avancemos un poco en edición, podemos arreglar un poquito algunos elementos, sobre todo de los bordes que cuando usamos gran angular se tienden a distorsionar. Ya. En software no es muy difícil arreglar eso, ¿sí? Cuadrarlo, enderezar. Distorsionar. Hoy en día no, pocaso. El celular también tiene esa función. También, claro, también. Antes sí, pues antes era Photoshop de los Como inicios. enderezar, Claro, ese mismo, sí, tú puedes distorsionar y a veces pierdes un poquito, o sea, te reencuadra y pierdes un poquito, ¿no? Sí. Pierdes un poquito, pero eso es lo único que se podría perder. Ya. Ahora, en calidad, hoy en día los softwares son tan buenos que realmente debe perder un porcentaje, pero es tan bajo que no se nota para nada. Cuando partió el digital sí se notaba. Les recordamos a todos los que se han ido integrando a este live que estamos transmitiendo para ustedes el taller de fotografía que se da acá en nuestra institución todos los sábados en horario de mañana. Ahorita estamos viendo la clase práctica, pero les cuento que tienen una clase teórica donde aprenden sobre la cámara y aparte no solamente como sus partes y todo lo que contiene una cámara, sino que también aprenden temas de luces, temas de detalles, temas como ahorita estaba conversando el profesor de direcciones, así que todo el socio que quisiera aprender un poco más de fotografías para retratar esos momentos tan especiales que vivimos con nuestras familias y amigos, les recomendamos este taller de fotografía para que salgan siendo un profesional de la fotografía. Recuerden que es todos los sábados en las mañanas durante 1 hora y media. Así que los dejo a todos totalmente invitados. Sí. Bien,
Todos hicieron el ejercicio entonces. ¿Y con celular hicieron algunas cosas? Yo saqué como para comparar. Como Claro. para ver los parámetros. Sí, yo igual les recomendaría que hagan algunas con el celular. Ahí se liberan un poco del desafío técnico. Y hacer unas poquitas fotos con el celular les va a ayudar a liberarse de eso y concentrarse más en el resultado estético. Ese. Súper útil. Les va a servir harto para el celular. Ahí probé la gran angular y quedó como Mira, ¿viste? relativamente derecho. Sí, po. Súper interesante cómo se distorsionan las líneas. Creo que se puede hacer manual, pero yo no lo hago. ¿Cómo es este? ¿Esta? Mira, acá vaya ahí, sale una y se le puso. Con el teléfono te da ahí. Otra cosa. Y después. Sí. Igual ahí están saliendo cámaras con pantalla de touch. Ah, ¿sí? Sí. Sí, de hecho, por ahí creo que les conté, hay las Canon, creo que es la 7 parece que es. La Canon tiene la pantalla touch, entonces, por ejemplo, uno puede apretar el sujeto en cuestión y lo enfoca. Entonces uno aprieta a la persona y la enfoca. Lo enfoca al tiro. Uno aprieta, por ejemplo, la pileta en la pantalla y boom, y la enfoca. Es una ayuda bastante buena. No hace más zoom. No. Esa es la limitación, por ahí preguntas tú por el celular. Aquí ya no me da lo que Claro. me da la cámara, Exacto. que pueda leer el letrero. En el zoom, ahí está la limitación del celular. Yo les contaba por ahí en una clase que Huawei sacó el año pasado, antepasado. Como están viendo, no tenemos que tener una cámara profesional para hacer el taller de fotografía. El profesor también les va a enseñar a hacer fotografías con el celular, porque en la hora los teléfonos, la tecnología trae demasiadas herramientas que realmente nosotros no sabemos y no lo sabemos utilizar. Así que, como vuelvo y les repito, al que le encante la fotografía y quiere retratar esos momentos tan especiales de manera profesional, los dejo invitados a este taller de fotografía. Bien, van a aprender con sus teléfonos y el profe les prestará también una cámara, ¿por qué no? Después se animen a comprar su propia cámara bien profesional para tomar esas fotos. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, les recuerdo que para inscribirse a este taller nos podemos acercar a las oficinas del Departamento de Social y Cultural, o bien pueden escribir un mail a socialycultural@espanol.cl. O que uno de los socios compre y nos vende a todos. Sí, voy a hacer negocio. Hace un buen negocio ahí. Aquí quedó la pileta con la caída. Eso, sí, pues. Eso es un ejemplo de la distorsión que se produce con el gran angular, porque con lo que estábamos hablando, que los celulares tienen ciertas limitaciones en el zoom, en general traen un lente de gran angular y uno normal, porque vienen con más de un lente. Claro. Y hay algunos que traen algún tipo de... Ese trae uno. Entonces trae un gran angular. Y los que traen más de 2-3 lentes, los que traen 3 lentes, en general ya vienen con uno que tiene un poquito más de zoom. Pero obviamente el zoom necesita espacio. Sí. Entonces no da. Y hay unos Huawei que traen un zoom periscópico, que ese sí da unos zoom espectaculares, ¿no? Pero esas son en línea la gama alta de Huawei. Ahora los top iPhone y los top Samsung también traen unos lentes compuestos buenísimos. He visto fotos con iPhone que son súper buenos. Pero acá, bueno, cada vez está más limitado un poco el tema con Huawei, después que tuvieron el problema con Estados Unidos. Entonces, ellos tenían re buena tecnología, pero como ahí está como el peligro que quede descontinuado, no hay mucha gente que quiera comprar un celular de 1,5 millones Huawei. Después no va a tener probablemente actualizaciones de las funciones. Ahora no sé en qué estará eso, si seguirá o paró, no sé. De lo que hablamos de la profundidad de campo con el gran angular, acá Sí. está la serie gran angular. Claro. Ese número como que tiene como la definición. Grandes cantidades de espacios de enfoque, porque si te das cuenta que ya tenés el malecón, digamos, tenés el roquerío que está en tus pies, Sí. con definición. Quizás la cuestión no quedó definida a la calidad de un pelo, pero tiene definición. Y tienes también definición y enfoque hasta el horizonte y el cielo. Eso es profundidad de campo. ¿Está con el 0,5 de la gama? Sí, lo hicieron en Eso está con la profundidad de campo.
y sumado a que es un gran angular. Al ser gran angular tiene más profundidad de campo y la cámara al tener probablemente un diafragma relativamente normal o cerrado, dio más profundidad de campo todavía. Entonces para eso, para el paisaje, el gran angular les va a dar mucha más versatilidad, más espacios. Profe, Sí. y antes de terminar este live, le enseña a editar un poco las fotos después. Claro. ¿O no? Sí. Ya. Ahora todavía no hemos llegado a esa etapa, Perfecto. pero sí vamos a llegar a la etapa en donde vamos a editar nuestras fotos. Las vamos a editar con celular, como les decía, a través de la aplicación Snapseed, que la pueden bajar al Tigre y empezar a jugar con ella. Y yo ya la voy a bajar. claro. Y después me encanta con la fotografía. con software también en computador, que tiene que ser software de código abierto, pues ahí nosotros lo vamos a tener en su momento. Pero eso viene un poquito más adelante. Primero estamos viendo la etapa técnica más básica de aprender los funcionamientos y la lógica de la fotografía, junto con una entrega ahí de conocimientos estéticos que los vamos viendo también para después pasar al sistema de edición y también de respaldo, que también es un tema, es decir, cómo nosotros guardamos nuestras fotos en nuestro computador o en la nube, para que no se nos llene el celular o la tarjeta de fotos y después nos quedamos con 1500 fotos y no podemos sacar más fotos. Entonces la idea es que no se llene la tarjeta, la vamos sacando semana a semana, pero ahí vamos paso a paso. Ahora, la gente que quiera entrar al taller, nosotros vamos a hacer una nivelación. Eso te iba a decir, porque a lo mejor el socio que lo está viendo Exactamente. dirá no, pero ellos Ya ya van muy han avanzado. avanzados. Ahora nosotros hemos avanzado, recién este es nuestro primer mes también. Pero para los que quieran sumarse podemos hacer una nivelación y llegar a un punto cercano al que están los demás para poder retomar y no atrasar al resto tampoco. Seguimos todos en la misma línea, digamos. Perfecto, así que el socio que nos está viendo y está interesado, no tema a venir porque están un poco más adelantados ellos. No, El para profe le va a nada. hacer su Sí. nivelación. Aparte que todo tiene un sistema grupal y también personalizado. O sea, la parte teórica es más grupal, pero claro, cuando salimos a terreno, en general vamos viendo uno a uno también. Claro. Lo que cada uno tiene también Lo que su... están viendo sí. ahora, o sea, cada su uno le interés. hace sus preguntas, tú estás te acercas muy, como Ujú. dices, particular. Así es. Así que bueno, deja a todos esos socios que nos están Sí, viendo claro. a que se inscriban en este taller. Los profe. invitamos a inscribirse al taller, a unirse al grupo, a venir a pasarlo bien, a respirar aire en las mañanas del sábado y lo esperamos, que se entusiasmen. Como lo dijo un propio alumno, va a salir profesional de este taller de fotografía. Eso mismo. Sí, así es. Gracias. Muchas gracias, Gracias a profe. ti. Chao.